hacemos un Tirando Paredes Investiga. Lo que yo le pido a mis compañeros, que son grandes compañeros, como son algunas cosas, son como 5, 6, 7 carillas, de irlo charlando, justamente porque me es más fácil a mí, justamente para tratar de describirlo y transmitirlo. A ver, esto tiene que ver con la previa del partido Peñarol-Cerro, que se jugó en el campeón del siglo, partido que no terminó, con incidentes en la previa del partido y con incidentes durante el partido, que fueron justamente lo que generaron la suspensión del mismo. Te vamos a contar lo que sabemos de lo que pasó en la previa. Acá tuvimos una conferencia de prensa al otro día, el día lunes, donde habló el ministro del Interior, el Nobel ministro del Interior, la subsecretaria y Clavijo, en la conferencia de prensa. A mí había cosas que no me cerraban del todo. Entonces, averiguando, levantando el teléfono, haciendo llamadas, empecemos de a poquito a hacer un hilo conductor, o sea, una especie de narrativa desde el martes anterior al partido, cuando se genera la reunión de seguridad que se hace habitualmente todos los martes en la Asociación Uruguaya de Fútbol, hasta el día lunes, el día de la conferencia convocada por el Ministerio del Interior. Una acotación. Las reuniones con Peñarol y con Nacional son todas presenciales. Es decir, de los equipos que juegan con Peñarol y con Nacional son todas presenciales. Después si juegan, por ejemplo, River y Wanderers, capaz que se hace por Zoom. Pero la de los equipos grandes son todas presenciales. Entonces, evidentemente hay gente de seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol, del Ministerio del Interior, y los referentes o encargados de seguridad tanto de Peñarol Nacional como de los equipos rivales que jueguen contra ellos. Además, Dani, en un Peñarol Cerro, evidentemente no iba a ser por Zoom. Claro. Bueno, a ver, el partido se desarrolló un domingo. Los incidentes ante el partido, incidentes después del partido y durante el partido. La suspensión del mismo. El día lunes, al otro día, el Ministerio del Interior convoca a una reunión a todos los que participaron del operativo. O por lo menos los referentes del operativo. Convoca una reunión el Ministerio del Interior. Se anuncia ese lunes conferencia de prensa del propio ministro. Pero la anuncian a la hora 13. Ustedes recordarán que la conferencia de prensa, más o menos, se desarrolló ese lunes recién a la hora 17. O sea, ¿qué pasó entre las 13 y las 17? A las 10 de la mañana fue la reunión. Como decía recién, a todos los integrantes del operativo. Esa reunión fue convocada a las 10 de la mañana. A la 1 se anuncia conferencia de prensa que se empieza a dilatar y la conferencia de prensa se hace a las 5 de la tarde. La sensación a priori es, están buscando información. Si no, hubieran hecho la conferencia a la 1 de la tarde, tal cual como lo dijeron originariamente. Bien. Además, en ese lapso, de la 1 a las 5, yo tengo entendido que el secretario del ministro del Interior, Leonardo Martínez, se comunicó con la seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol para preguntar de alguna manera qué fue lo que pasó o la postura de lo que pasó en función de el punto de vista de la propia seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol. O sea, el secretario del ministro hace una llamada a la AUF para saber, interiorizarse lo que pasó o el punto de vista de la AUF de todo esto que pasó. Eso es estar buscando información. Sí, sí. Vamos al martes anterior al partido del domingo. Martes, Asociación Uruguaya de Fútbol, reunión, como decía Dani, presencial de seguridad. De esa reunión del martes previo al partido que fue el domingo, surgen no un acta, 2 actas.
¿Por qué acta? Porque en toda reunión, en este caso de seguridad, se escribe todo lo que van diciendo cada una de las partes. De esa reunión surge un acta de todo lo que se dijo y después hay otra acta que se desarrolla al otro día, miércoles, ampliatoria de lo que pasó justamente el día martes. Bien. En esa reunión del martes participaron Seguridad de Peñarol, como decía Dani, Seguridad de Cerro, la propia Seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol, representantes de AUDAF, los árbitros, representantes del personal de recaudación, representantes de Tiquetín, que a través de esa forma de alguna manera se sacan las entradas, se venden. Y en función del Ministerio del Interior participaron la Jefatura de Policía, Guardia Republicana y personal de la Dirección de Seguridad del Deporte. Todos estos actores estuvieron en la reunión del martes. En un momento empiezan a hablar, a charlar, pide la palabra el representante de Seguridad de Peñarol y dice, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, 5 días antes del partido, dice y expresa la preocupación que tiene Peñarol a través de su representante de seguridad de cómo la hinchada de Cerro el día del partido iba a llegar al campeón del siglo. Está escrito en el acta, porque lo que dice cada uno de los actores se transcribe. Se le da la palabra después de esa cita de Seguridad de Peñarol, donde expresa esa preocupación de cómo llegaría los hinchas al campeón del siglo de Cerro. Se le pregunta al Seguridad de Cerro, bueno, ¿y cómo van a llegar los hinchas al campeón del siglo? El Seguridad de Cerro dice, muchachos, hoy es martes, aún no lo tenemos decidido. No dice que cada uno va a llegar por sus propios medios, como se transfirió en algún momento de la conferencia. Dice, no lo tenemos decidido, porque tenemos un problema todavía interno adentro de la hinchada. El ala más radical, tenemos un problemita ahí con el ala más radical, por decirlo de alguna manera, de la parcialidad de Cerro. O sea, que en la hinchada de Cerro había un lío interno, cosa que se reflejó cuando se suspende el partido. Claro. Cuando se suspende el partido, Cerro había descontado 1-3 y en la otra jugada estuvo a punto de convertir. Y en ese momento llueven un montón de cosas, es profeso para que el partido se suspendiera. Eso demuestra que había, lo que dijo el Seguridad de Cerro, en la reunión era así, había un tema interno. Bien. Quien habla después es el representante o los representantes de seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y se pide en el acta que se estaba transcribiendo poner como agregado, o sea, como un foco de atención. Sí, como resaltar. Como resaltar. Hacer especial énfasis, mención y atención, esto lo dice Seguridad de AUF, al arribo de la gente de Cerro, de la hinchada de Cerro, al campeón del siglo. Y en especial a una rotonda en la cercanía del campeón del siglo, donde históricamente, cuando juega Cerro con Peñarol, históricamente se arman los líos que se armaron en la previa del partido del domingo. O sea que en un acta en la que surge la información de la reunión de seguridad, entre lo que dice el Seguridad de Peñarol, lo que contesta el Seguridad de Cerro y lo que dice la Seguridad de la UF, había marcado claramente un agregado donde se pedía especial hincapié a cómo iba a llegar la parcialidad de Cerro y una rotonda cercana al campeón del siglo, donde normalmente
se había armado lío entre hinchas de Cerro e hinchas de Peñarol. Ya, hasta ahí todo se venía desarrollando, ¿no? Previamente al partido, como tenía que ser, ¿no? Exacto. Previendo determinadas Exacto. situaciones que se tenían que Por tener eso en yo cuenta. digo, ya de la entrada, cuando decíamos nosotros, acá no se prohibió absolutamente nada. Bueno, hay un acta que dice una cosa distinta. Hay un acta que después se le entrega a cada una de las partes, que está diciendo danger, 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 luz roja. Presten atención a cómo va a llegar la parcialidad de Cerro. Presten atención a la rotonda donde siempre hay líos. Bueno, llegó la parcialidad el día domingo de Cerro, se armó lío. ¿Dónde se armó? En la rotonda. Exactamente en la misma rotonda. Esto consta en el primer acta. O sea que el Ministerio del Interior tenía un elemento informativo a través de esa acta para saber que factiblemente pudieran originarse líos. Si llevan a los antecedentes, o sea, a la anterioridad de partido de Cerro Peñarol, el campeón del siglo, era absolutamente lógico que se empezara de esa manera. Sí. Una acotación, Pillo, Dale. antes que sigas. La rotonda, para que la gente se haga composición del lugar, es lo de los cerros vienen por la 101 y se mete en la 102, Ahí digamos. está, ahí está. Y es la rotonda donde está el Zona América. Zona América. Sí, y está la estación de La servicio. estación de servicio, claro. Exactamente. Es el de los que vienen de la 101 es el único lugar donde pueden entrar. Exacto. Porque, por ejemplo, cuando va Nacional o cuando fue Nacional Gran Parque, al campeón del siglo, que los congregan en el aeropuerto, llegan del otro lado. No pasan esa rotonda. Eso lo digo para que la gente se haga con posesión del lugar. Ahí está. ¿No? Con Nacional, los hinchas de Nacional que han ido al campeón del siglo no pasan por esa rotonda. Más allá de que van todos juntos. Y en este caso decía el acta que iban a ir por su propio medio lo de Cerro. No, el seguridad de Cerro lo que dice es, todavía no lo tenemos Exacto. definido, porque tenemos un tema interno con el ala más radical que tenemos que solucionar. Hasta el martes no lo tenía No lo tenía definido. resuelto. No dijo, cada uno va a ir por sus propios medios. Bien. Después, el domingo, sí es verdad, el seguridad de Cerro llama al jefe del operativo para decirle, mirá, hay un grupo de Cerro, la mayor parte de la parcialidad va a salir desde el Trócoli. Ya, yo a lo que voy con la rotonda es que ahí obviamente que va a pasar la parcialidad de Cerro y es el ingreso de la mayoría de la gente que va desde el centro de los barrios Claro, para sí, bajarse sí, ahí sí. en el 103 o en el ómnibus que sea, cruzar la Sí, rotonda. Camino Maldonado. Es el Camino Maldonado, exactamente. Digo, entonces ahí donde mayoritariamente también se congregan muchos hinchas de Peñarol y muchos autos que van para el campeón del siglo, porque es el ingreso de Camino Maldonado y de la ruta 101, como decíamos. Por eso para poner un poco en contexto a la gente, para ubicarse precisamente dónde debería haber más policía por la llegada de Cerro, ¿no? Por la llegada de los hinchas de Cerro, que reitero, hacen siempre el mismo camino. 101, cruza la rotonda y 102. Bien, perfecto. Bueno, eso contaba en la primera acta. Pero hay una segunda acta. ¿Cómo se genera? Esa reunión del martes en la Asociación Uruguaya de Fútbol terminó a la hora 20, 8 de la noche. 20:30, el seguridad de Peñarol, el representante de la seguridad de Peñarol, llama telefónicamente a el representante o a los representantes de la seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol. O sea, media hora después que la reunión había terminado. Y manifiesta haberse quedado preocupado en el tema Cerro y su llegada al campeón del siglo. O sea, terminó la reunión y media hora después, desde la calle, en seguridad de Peñarol llama a seguridad de Aufi y le dice, yo sigo preocupado con este tema. A la mañana siguiente, día miércoles, previa semana de clase del partido del domingo de Cerro Peñarol, la seguridad de AUF recibe un correo electrónico, un email de la Guardia Republicana. En ese correo electrónico se expresa que en función de lo que habían hablado en la reunión anterior, la del día martes, van a solicitar un grupo de choque más para la famosa rotonda donde por lo general se arma lío. O sea, que la Guardia Republicana que participó de la reunión el miércoles manda un email
a la Asociación Uruguaya de Fútbol, donde le dice, vamos a solicitar un grupo de choque más para la famosa rotonda, para que no se armen los líos que finalmente se armaron. Entonces, el día miércoles se hace un acta ampliatoria de la reunión del martes, donde se pone el llamado 2030 fuera de la reunión ya terminada de seguridad de Peñarol a la AUF, preocupado justamente de la situación y seguía preocupado de cómo iban a llegar los hinchas de Cerro, y además en esa acta ampliatoria se expresa que llegó un mail de la Guardia Republicana diciendo que van a pedir autorización para tener un grupo más de choque para la rotonda, finalmente, que explicaba Dani, donde se armaba el lío previamente. ¿Ok? Con eso se hace, con esa información, la ampliación del acta 2. O sea que hay 2 actas. Nadie en la conferencia de prensa dijo que había 2 actas. Y nadie dijo que en las actas, cuando explicó el clavejo de la situación, había un enunciado que decía especial énfasis en cómo tenía que llegar la hinchada de Cerro. Bueno, hay otro tema más, que este también es importante. Hubo un destituido producto de todo esto. El lunes en la conferencia de prensa se dijo que Álvaro García iba a ser cesado como director de seguridad en el deporte. Yo me tomé unos días, tenía esta información de hace unos 10 días, porque quería confirmar esta situación. El destituido, Álvaro García, que era el director de seguridad en el deporte hasta el partido, al otro día este destituido, manda 48 horas antes un documento de inteligencia a la cadena de mandos de lo que se había armado justamente como seguridad para el partido. Del operativo. Del operativo, ahí está, esa es la palabra, operativo. Y al propio Ministerio de Interior le envía el mismo documento de inteligencia que consta de 7 páginas, alertando sobre la llegada de Cerro al campeón del siglo y haciendo especial énfasis con fotos de la rotonda donde finalmente se generaron los problemas entre la hinchada de Cerro y Peñarol. O sea, que el, entre comillas, desahuciado de toda esta situación, Álvaro García, ante el partido 48 horas antes, a los mandos y al propio ministerio le mandó un documento de inteligencia de 7 carillas donde hace especial hincapié en cómo iba a llegar la hinchada de Cerro y sobre todo fotos de la rotonda donde normalmente se armaban los líos, que finalmente se terminaron armando. Entonces, entre las 2 actas y este documento de inteligencia de 7 carillas, ¿no estaba el encargado del operativo con la información suficiente para saber lo que podía haber pasado? Bueno, esto no se dijo en la conferencia. En la conferencia se dijo es la decisión de cesar justamente a García, Álvaro García, como director de seguridad en el deporte. Bien. El día del partido, ya nos vamos nuevamente al domingo. El jefe del operativo recibe el llamado de seguridad de Cerro diciéndole que finalmente un grupo importante de hinchas se juntaron en el Trócoli y de allí van a salir al campeón del siglo todos juntos. ¿Qué hace el jefe del operativo? Envía custodia, los famosos camiones, hacia el Trócoli para justamente custodiar a los camiones que llegaban con la parcialidad de Cerro. El tema que lo hace por una zona inadecuada por cómo llega el campeón del siglo, porque si no, no podían juntarse donde se juntaron los hinchas de Cerro con los hinchas de Peñarol, y además en un horario absolutamente inadecuado,
Porque cuando se da la comunicación de seguridad de Peñarol a el jefe del operativo, eran pocas horas antes del inicio del partido. Entonces, si vos trazás raya, decís, a ver, el jefe del operativo metió la pata, sí, claro. ¿Por qué? Porque el mismo día del partido, pocas horas antes, Cerro le dice cómo va a ir. No debió mandar la custodia, y si mandaba la custodia, tenía que llegar por otro día, que no fue la que llegó por el campeón del siglo, para evitar que los hinchas de Cerro se cruzaran con los hinchas de Peñarol. Los hinchas de Peñarol sabían, algunos hinchas, el trayecto de la parcialidad de Cerro. Entonces, en esa rotonda los esperaron. Ahora, ¿estaban escondidos? No. Estaban ahí. Y nadie los sacó de la zona. Entonces, vos pasás línea, decís un acta donde habla justamente, hagan especial énfasis en la primera acta de cómo llegan los hinchas, sobre todo de la rotonda. Una segunda acta, un documento de inteligencia. Y terminó pasando lo que terminó pasando. Entonces, evidentemente, el jefe del operativo metió la pata. Y yo tengo entendido, y no voy a decir quién, porque no interesa, pero que era una persona que estaba cumpliendo sus primeras funciones en ese rubro, en el dispositivo y cómo organizarlo. ¿Por qué yo digo esto? Porque hubo una conferencia de prensa que hizo el ministro, la subsecretaria, reitero, y Clavijo, en donde algo de esto explicaron. Pero en esto, explicar solo algo no es la verdad absoluta. Y en función de lo que dijeron, pareciera que la responsabilidad única era de Álvaro García, que fue el chivo expiatorio de esta situación. Bueno, con esta información que te está dando, tirando pared absolutamente chequeada, hay que pensar y ver de quién fue en última instancia la responsabilidad de lo que pasó. Con todo respeto, no lo conozco, sé que es un muy buen profesional. Tendría que ser el Clavijo y leer las dos actas que tiene el ministerio en su poder y a ver si lo que dicen las actas es lo que estamos diciendo nosotros. Y el documento de inteligencia de Álvaro García consta de 7 páginas. Si digo 7 páginas es porque existe. Si digo fotos que hay en 7 páginas de la rotonda es porque existe. Esa información la tenía en líneas generales el Ministerio del Interior, y con esa información de alguna manera hicieron un operativo que terminó en lo que terminó. Entonces, desde mi punto de vista, muy humildemente, con todo respeto a todos los actores de esto, el jefe del operativo metió la pata en una, 2 o 3 ocasiones. Y eso generó en definitiva lo que terminó pasando. Y yo le voy a pasar ahora a Juaco para que lo ponga en consideración. En un momento determinado, en el campeón del siglo, en ese momento de hincha de Peñarol y Cerro, hay un policía en moto. Entonces le tiran una piedra. Un hincha, no sé de dónde, le tira una piedra al policía. La respuesta del policía fue desenfundar y tirar un tiro. A ver, hay una agresión, sí, hay una piedra que se la tira. Pero esa tiene que ser la respuesta de la policía, desenfundar y tirar un tiro. Ante 2 muchachas, jovencitas, con la camiseta de Peñarol, que querían cruzar y no se animaban a cruzar porque estaba la piedra de por medio y un policía que desenfundó y tiró un tiro.
Bueno, este video se lo voy a dar a Juaco para ponerlo en consideración justamente de la gente de Tirando Paredes. Era lo que tenía para decir, como Tirando Paredes investiga, de lo que pasó en la previa, en el antes, en los días previos del partido Peñarol y Cerro. Sí, y hay algo más que se dijo en la conferencia que no pasó, Pillo, que es lo que tú dijiste hace un rato. Yo recuerdo que el Clavijo en conferencia dijo que el martes en la reunión la gente de Cerro había indicado, el jefe de Cerro de seguridad había indicado de que los hinchas iban a ir por sus propios medios. Y por lo que tú dijiste, ese día no hubo definición del tema, no estaba definido. Simplemente lo que dijo, lo que yo tengo entendido, te dijo el seguridad de Cerro es, no lo tenemos definido porque tenemos un tema interno de lucha en la barra con el ala más radical justamente de Cerro. Pará, algo que me olvidaba. Lo dijo acá Eduardo Preve. Eduardo Preve dijo acá algo muy importante. Dijo que en la barra de Peñarol estaba cambiando, digamos, la cabeza de la barra. Y que algo vinculado al narcotráfico quería hacerse justamente de el comando, digamos, de la barra Peñarol. Alguien que estuvo preso, que había salido. Esa persona vive en el Cerro y tiene mucho vinculación con la hinchada de Cerro, con parte de la hinchada de Cerro. Entonces, dijo Eduardo que el ministerio tenía la información de que a través del partido Cerro Peñarol se quería armar lío para que de alguna manera se evidenciara esto que estoy diciendo. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ¿qué pasó? En el partido se armó lío. Cerro hizo con 20 hinchas, 15 hinchas, todo lo necesario para suspender el partido. El partido se terminó suspendiendo. Tiene que ver con este hincha, con influencias en el narcotráfico, que de alguna manera quiere hacerse justamente de la cabeza o parte de la cabeza de la barra Peñarol. Sí. Obviamente tenemos el nombre. Betito Suárez. Bueno, ¿sabía el Ministerio del Interior lo del Betito Suárez desde el clásico de la segunda fecha? En el clásico de la segunda fecha, cuando todavía, digamos, las nuevas autoridades no estaban incorporadas, pero tuvieron la gestión, yo creo, muy buena, de ir igualmente a la reunión de seguridad el martes anterior al clásico de la segunda fecha. En esa reunión se le informó que se tenía el conocimiento de que esta persona quería volver justamente a la barra de Peñarol. O sea que el Ministerio del Interior estaba también en conocimiento de toda esta situación. Y ahora le voy a pasar a Juaco este videito que consta lo que le decimos. En un momento determinado, en la previa del partido, hay una piedra que vuela con relación de un hincha a un policía en moto. El policía desenfundó y tiró. No es lo mismo una piedra a un tiro. No. En la relación de situaciones. Sí. Bueno, se lo vamos a pasar a Juaco en este momento. A mí un poco lo que me sale después de esta situación y de la información, primero que uno siempre cuando pasa este tipo de cosas se pregunta siempre lo mismo, ¿no? ¿No se pueden prever estas situaciones? Bueno, evidentemente lo primero que me sale es ver que se previó. Entonces, una vez que se prevé determinada situación y las cosas salen mal... Perdóname, se previó no porque no se previó nada. El tema, la información estaba sobre la mesa. No, bueno, pero... Estaban los elementos sobre la mesa. Los elementos para prever exactamente, toda la situación. Ahora sí. Pasando raya, yo creo que lo teórico, lo previo estaba, faltó la acción. Exactamente. Faltó poner en acción toda la información que estaban tenía. todos los elementos, porque a veces uno piensa que ni siquiera están los elementos, ¿no? Que es, bueno, pasó porque nadie ni siquiera le prendió la lamparita a decir este partido puede ser complicado. Bueno, eso no pasó. Evidentemente había información, habían elementos
para que se desarrollara todo con normalidad. Y eso no pasó. Entonces a mí un poco lo que me sale es que muchas veces, lo que me sale pensar, es que muchas veces las cosas pasan porque quieren que pase, ¿no? Porque evidentemente, y sobre todo esto último que dice el Pillo, todos los actores que están involucrados, la situación, el narcotráfico, un montón de elementos que evidentemente tienen un poder sobre determinadas cosas que terminan pasando porque quieren que pase o porque tienen que pasar. Entonces, es difícil, ¿no? Es difícil de interpretar porque, digo, más allá de que evidentemente puede fallar un operativo, puede haber elementos que no funcionan o buscar soluciones que no funcionan, también hay cosas que pasan porque las dejan pasar. Entonces ahí es donde uno empieza un poco a resignarse en determinadas situaciones, ¿no? Determinados temas. Porque me da la sensación que es eso, que muchas veces, no sé si la vista gorda, pero sí que dejan que pasen determinadas cosas, ¿no? Mirá, ahí está el video. A ver si lo podemos ver. Ahí hay una piedra. Ah, sí. Ahí hay una piedra que trata de esquivar. Ahí está. El policía la esquiva, desenfunda y tira. Mirá a las muchachas con la camiseta de Peñarol ahí, queriendo pasar, frenándose, viendo la situación. Eso pasaba en las afueras del campeón del siglo. Ponelo una vez más, Joaco. Esquiva la piedra y tira. Entonces yo digo... Sí, o se quedan cortos en las decisiones... O se van para el otro lado. Se van para el otro exactamente, lado, ¿no? Exactamente. Hasta ahí, Joaco, hasta ahí. Simplemente para que ustedes tengan mención de que lo que estamos diciendo tiene una base informativa y en este caso un videíto puntual justamente de lo que pasaba. Está claro, además, que en esta clase de partidos no alcanza solo con prever y con reuniones y todo lo que pase, ¿no? Actuar, ¿no? Digo, porque la carta que nos mandó, que te mandó Pillo, el hincha de Cerro, las otras veces, contando todo desde que se juntaron hasta que llegaron al campeón del siglo, está claro que en ese sector donde llega, y pido disculpas, dije la 101, no es la 102 la que viene, es toda la 102, la 101 va para el complejo Uruguay. Está claro que en esa rotonda por ahí tiene que pasar, salvo que hagas como Nacional, que le hagas dar toda la vuelta y los traigas por el otro lado, pero también, si los traes por el otro lado, a la hora que va a empezar el partido, vas a tener el mismo problema, porque va a estar llegando la gente de Peñarol también. A ver, como Dani, estuvo parado en la carretera como 10 minutos. En la carta que nos mandó el hincha de Cerro tiene algunas cosas que son absolutamente veraces. Sí, sí. Acá el problema fue, primero, no prever de antemano el día martes. Mirá, no lo tengo resuelto. No lo tengo resuelto, te doy tiempo hasta mañana para que lo resuelva. El miércoles tiene que estar. Y si no está el miércoles, nosotros no, la policía, el Ministerio del Interior, no avalamos la posibilidad que los hinchas de Cerro se manden con custodia al campeón del siglo. ¿Está? Eso uno. Porque en definitiva, de alguna manera, si vos estás dando aval de seguridad y sos que el que tenés que dar las garantías y sos el que en los trayectos y las afueras de los estadios tenés que asegurar y dar garantía de seguridad, tenés que hacerlo de esa manera. Entonces, el día del partido, el representante de seguridad de Cerro llama al jefe del operativo para decirle, mirá, todos estos hinchas van a ir de forma conjunta. ¿A qué hora? No, pero escúchame, eso tenía que haber sido a las 10 de la mañana, para que a las 11, de a poquito, los construyamos hasta el campeón del siglo y a las 1 de la tarde o antes ya estar metidos dentro del campeón del siglo. Si no, de alguna manera no se terminaba de establecer eso, de ponerse de acuerdo. Ahí está. No permitas que ese grupo de hinchas de Cerro llegue al campeón del siglo. Claro. Es que para mí ahí está la base de las cosas. Si vos con toda la información que tenían, y la verdad, yo soy un defensor de que los hinchas vayan a todos los estadios y el fútbol. Ahora, acá hay elementos totalmente ajenos al fútbol,
donde evidentemente con la información que tenía el ministerio, para mí de pique no podría, ya de antemano tendría que haber, el hincha no van los hinchas de Cerro. Después, lo otro, reforzás la guardia en la rotonda y el lío se trama en la rotonda. Había hincha de Peñarol y quien me informa me decía, nadie estaba escondido, estaban ahí esperando. Es que estaban esperando yendo a la cancha. Exactamente. evidentemente. Y no hiciste nada para evitar que estuvieran ahí. Sí, sí. Claro. Entonces, a ver, con todo respeto, para mí la aula lo tapó al jefe del operativo, que desde el momento que recibe la llamada de Cerro y decide enviar custodia, es el responsable. Claro. Y otro gran error es la llegada de los hinchas de Cerro a la hora que llegan a la campeona del siglo. Claro, porque el partido claro. fue 6:15 de la tarde y 6:15. Yo sé Claro. que se demoraron afuera por estos inconvenientes. Sí. Ahora, tienen que salir antes. Los Obvio. hinchas de Cerro ya tienen que estar instalados en el campeón del siglo antes de que llegue toda la gente de Peñarol al estadio, Totalmente. como se hace en los clásicos. Claro, en García. exactamente. Ese fue un gran error también, porque ahí Exactamente. coincidieron los dos hinchas. Son todos una sumatoria de errores en la organización. La información estaba. De alguna manera la información estaba. Había que leer actas y un documento de inteligencia. Y a alguien se le pasó por alto la situación. Sí, sí. Y lo otro que no te cierra para nada es la salida de García. Y no, Porque ¿por qué no, se remueve a García del cargo? Si él aportó la Y información. ahí Eso es lo yo que creo- a mí no yo me creo cierra que aún. ahí hay que, siendo honestos, está claro que alguien tiene que, es una forma de lavarse las manos, ¿no? Claro. De pasar para atrás algo que a ver, un nuevo gobierno asume, hay un nuevo ministro del Interior, en su primera intervención como en un partido de alto riesgo pasa lo que pasa, la realidad es que tiró la culpa para atrás, porque García venía del gobierno anterior, ¿no? Era un cargo que estaba asignado desde el gobierno anterior. Entonces, es una forma de pasar para atrás, como que a partir de ahora se vienen cambios grandes, cuando la realidad es que ya el ministerio nuevo o el ministro nuevo llegó y en su primer partido de alto riesgo se equivocaron. Esa es la realidad, ¿no? La información de alto riesgo del partido la tenían, sí. ¿Estaba en actas? Sí. ¿En documento de inteligencia? Sí. ¿Se sabía de la rotonda? Sí. Había fotos de la rotonda en la previa. Entonces, la información estaba. Estaba. Y pasó lo que pasó. El antes del partido fue un desastre lo que pasó afuera. Y durante el partido, lo que pasó, que ya ustedes saben. De todo lo que pasó en el partido, ¿cuántos detenidos hubo el día del partido? Cero. Al día de hoy hay un detenido que está con prisión domiciliaria por 120 días, con tobillera, que en principio, porque se sigue averiguando, investigando, es la persona que agredió a Anita Guerrevere. Anita Guerrevere, que días pasados estuvo charlando con nosotros. La hincha de Peñarol que sufrió ese corte de 8 puntos en la cabeza. ¿Era todo evitable? Yo creo que casi todo era evitable, con la información que se tenía. Y lo de la barra en Peñarol, y lo de la cabeza de la barra, y esta persona que vive en el Cerro, que tiene afinidad con cierta gente de Cerro, que quiere de alguna manera retomar el vínculo con la parcialidad de Peñarol, hinchada de Peñarol, lo sabía el Ministerio de Interior desde la segunda fecha del Apertura, previo al Clásico. Eso es lo que tenía para decir. No, lo otro que... Espero que se haya entendido. Sí, quedó muy claro, Pillo. Lo otro es, para las nuevas autoridades, es si llega a suceder lo mismo ahora en el torneo intermedio, ¿no? Porque estamos a 10 días de que comience el torneo intermedio, a 13 días, y puede darse la casualidad de que Peñarol y Cerro vuelvan a jugar entre sí. Yo creo que ahí no va a haber No va a haber No va a haber visitantes. ¿Qué fue lo que pasó a las pocas horas al otro fin de semana? Cerro Nacional, en el que GPS, en el Gran Parque Central, sin público de Cerro. ¿Qué va a pasar ahora si llega en el intermedio? No va a haber, si el local es Peñarol, no va a haber público de Cerro. Y si local es Nacional, van a ser exactamente lo mismo, no va a haber público de Cerro. No, y el tema sí es al revés, ¿no?
Si el local es Cerro. Sí, claro. No sé qué, mirá, si los locales al Cerro, no sé qué van a hacer ahí. Porque decirle a Peñarol o Nacional no van por la hinchada de Cerro, por algo que en realidad no sé ahí qué puede pasar. Un tema para el... No, un tema que el vamos interior. a empezar a hablar el martes que viene, porque como el campeonato Claro, termina hay que el ver lunes, cómo quedan. Claro. hasta el martes no vamos a poder saber si está en la misma serie o no. Exactamente, exactamente. Pero bueno, es una posibilidad hoy en día, ¿no? Que caigan los dos en la misma serie. O Cerro con Nacional también. Entonces, es una posibilidad. Bien, Dani, ¿alguna cosa más de este tema, muchachos? No, está claro de que, digo, a ver, Cerro viene siempre por el mismo lugar, por la 102, pasa a la rotonda, va a la tribuna visitante. Ahora, no hay un partido donde lleguen temprano, porque ya ha pasado partidos anteriores. Este creo que fue el partido donde llegó más tarde, igualmente. Pero si vos no haces como con Nacional o como los visitantes que vienen a jugar a Copa Libertadores o Copa Sudamericana, los juntás 3 horas antes en el campeón del siglo y lamentablemente va a seguir pasando lo mismo. Va a seguir pasando lo mismo. Y por más custodia que ponga, por más seguridad que ponga, van a venir por la 102, van a cruzar la rotonda, se van a cruzar con hincha de Peñarol y va a pasar eso. Y va a pasar eso. Claro. Entonces, si lo traes por el otro lado, también lo tenés que hacer 3 o 4 horas antes. Algo que me olvidaba. Cuando se da la conferencia de prensa, el ministro arranca diciendo: tenemos un problema que nos urge. El fin de semana que viene, Cerro juega con Nacional en el Gran Parque Central. Pero me comuniqué con el presidente de la AUF y me dijo que va a haber una medida cautelar que va a tomar Para los visitantes. exactamente la comisión disciplinaria correspondiente, que en principio no va a hinchar de Cerro. Yo digo, y ahora, si llega a haber Cerro de local ante Peñarol Nacional, ¿va a ser lo mismo el presidente de la AUF? ¿Le va a pedir a la comisión disciplinaria que tome una medida cautelar cuando no hay ninguna situación para legislar? Porque el partido no se disputó todavía. Claro. ¿Me explico? Sí, sí. Así estamos, así estamos.